Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Esta es una sesión como especial, particular, con invitados, invitadas, una sesión abierta del Cuerpo Académico en Desigualdad Social de la Universidad Ibero León. Y el tema que nos ocupa y preocupa hoy es Sudamérica, en especial el caso de Colombia y de Chile. Tenemos entonces a Juan Camilo y Valeria como invitados para platicarnos desde esas latitudes justamente las situaciones políticas, las coyunturas y abrir acá una discusión, debate, comentarios, preguntas. Como siempre podemos escribir en el chat, pero también luego intervenir ya con mano levantada. Y bueno, dejo la palabra a Larisa, que modera toda esta parte del evento, y seguimos. Un abrazo y muchas gracias por estar. Muchísimas gracias, Fabricio. Quiero dar la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión abierta del Cuerpo Académico en Desigualdad Social de la Ibero León. Y quiero mencionar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que vamos a tener pues la participación, como ya dijo Fabricio, del doctor Juan Camilo Riobó, de la doctora Valeria Alejandra Olivares, pero también las intervenciones de el doctor Fabricio Loruso y, por supuesto, del doctor Otón Partido Lara, que son académicos de la Ibero León. Vamos a empezar y me permito leer la semblanza de la doctora Valeria, que es la primera persona que estará compartiendo con nosotros, para que los que nos están viendo tanto en Zoom como en Internet, pues estén un poco enterados pues de la participación que vamos a tener. De entrada, el título es Izquierdas y derechas en tiempos convulsos, el gobierno de Boric y el proceso constitucional en Chile. Y estará a cargo de la doctora Valeria Olivares, que sus títulos son, ella es licenciada en Educación y profesora de Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. También es licenciada en Historia con mención en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Es maestra en Historia con opción en Historia Regional Continental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, México. Y finalmente, doctora en Historia por la Universidad de Guanajuato, en México. Se ha especializado en Historia sociocultural de las mujeres y del género en América Latina, la historia de Chile en los siglos XIX y XX y cultura política. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y como docente colaboradora en los programas de magíster y doctorado de la misma unidad académica. Una vez dicho lo anterior, le damos la bienvenida a la doctora y le cedemos la palabra. Muy buen día. Hola a todas y todos, espero oírme bien. Ahí ustedes me confirmarán. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a participar el día de hoy en esta conversación de situaciones que están, como decía Larisa recién, sucediendo en este momento, ¿cierto? Como ustedes vieron, mi formación es de historiadora, entonces o mi deformación es de historiadora, y no puedo pensar en lo que está sucediendo actualmente a propósito solo de situaciones tan actuales, ¿cierto? Por eso, bueno, primero voy a, antes de iniciar, compartir mi pantalla, espero que se pueda ver bien, ahí ustedes me avisan. Bueno, les decía, el día de hoy vengo un poquito a conversarles sobre esto que yo he titulado Izquierdas y derechas en tiempos convulsos. El gobierno de Boric, que es un gobierno que lleva menos de 6 meses en el poder, y el proceso constitucional en Chile, que como ustedes sabrán, tuvo un vuelco bastante interesante, dramático en muchos sentidos. Para quienes estamos viviendo este proceso, en este momento yo me encuentro en Chile, ¿cierto? Entonces, si bien existían bastantes posibilidades de que la ciudadanía rechazara este proyecto de constitución que presentó la convención, yo creo que nadie había dimensionado que este rechazo iba a ser tan amplio, ¿cierto? Les decía, como mi formación es desde la historia, más o menos les quiero presentar algunos elementos que son importantes para entender la cuestión que está sucediendo en esta coyuntura política tan relevante respecto a las izquierdas y las derechas, ¿cierto?, en estos procesos.
Una de las consignas más importantes, ¿cierto?, en las manifestaciones del año 2019, que tuvieron el nombre, ¿cierto?, de estallido social, tenía que ver con la consigna de no son 30 pesos, son 30 años. Estos 30 años, ¿cierto?, se refieren básicamente a todo el proceso de neoliberalización del Estado y de las instituciones que sostienen al Estado chileno. La consigna no son 30 pesos es porque, bueno, el detonante de estas manifestaciones fueron precisamente el alza en 30 pesos chilenos, que deben ser, no sé, como 5 pesos mexicanos, tal vez menos, en el alza de los pasajes, ¿cierto? Y esto ya fue la acumulación de una serie de situaciones que la ciudadanía percibía como abusos, ¿cierto? Que tienen su raíz, por cierto, en el quiebre de la democracia con el golpe de Estado de 1973, la imposición de un modelo neoliberal, materializado, por cierto, en la Constitución de 1980, que es la Constitución actual que la Convención buscaba reemplazar. Es el paso también con esta nueva Constitución del 80 de un Estado social de derecho que había estado garantizado en Chile desde 1925 a 1973, por lo menos desde el ámbito constitucional, a un Estado subsidiario, es decir, a un Estado que llama bastante la atención. Me acuerdo haber conversado de esto con los compañeros en México, y era bien difícil comprender, por ejemplo, para ellos, qué es esto del Estado subsidiario, ¿cierto? Es un Estado que está, digamos que no involucrándose en los espacios en los que los privados podrían suplir alguna necesidad o algún derecho. Por ejemplo, en el caso de la educación o de la salud, que son elementos bien relevantes para comprender este proceso. Asimismo están todas las manifestaciones que se llevaron a cabo durante estos 30 años, ¿cierto? Que son aproximadamente desde los 90 a la fecha, que es, podríamos decir, el retorno a la democracia en el país y cómo esto va volviendo a Chile en una olla a presión, ¿cierto? En una cosa que estaba cada vez más latente. De igual manera, bueno, no sé si, perdón que parta un poquito el discurso, pero estoy no pudiendo ver mi presentación, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero se ve, convierte de un líder estudiantil a el presidente de la República, ¿cierto? Y es una carrera política que podríamos decir es bastante rápida y como muy veloz en el sentido de transformarse desde el 2008 al 2012 en distintos cargos en la Universidad de Chile, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, como senador universitario, como presidente de, bueno, de su carrera, que él estudió Derecho, es egresado de Derecho, a ser el presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, precisamente en el año 2011-2012, que es todo este movimiento, que me imagino también se conoció en México, en el que también estaban otros líderes políticos como Camila Vallejo, ¿cierto? Que es una de las más, las figuras como más destacadas. Tras acumular este capital político como líder estudiantil, un líder estudiantil que era bastante pragmático y muy controversial. De hecho, en el año 2012, en su región, que es la región de Magallanes y de la Antártica chilena, la región más austral de Chile, se para frente a frente al presidente Sebastián Piñera, que en ese momento estaba en su primer gobierno, y le reclama, ¿cierto? Le reclama de esta cuestión de la educación como un bien de mercado, ¿cierto? Le dice, nosotros vamos a combatirlo a usted, y lo mira de frente, y es muy, ese tipo de cosas en la sociedad chilena son muy bien recibidas, ¿cierto? Desde el punto de vista de la figura de este líder político tan directo y controversial.
Tras estas experiencias, Boric por 2 periodos es diputado de la República, como les decía, por su región, la región de Magallanes y de la Antártica chilena, entre el 2014 y el 2022, y aquí se da una situación bien interesante, porque no había sido escogido un diputado en ejercicio como presidente, entonces hubo que hacer todos unos procesos ahí para ver cómo debía actuar, ¿cierto?, la institucionalidad para hacer este enroque, porque él en el momento en que deja de ser diputado comienza automáticamente a ser presidente y hubo que hacer una serie de ajustes en esa medida. Bueno, él también es miembro fundador del Frente Amplio en el año 2017, que es esta fuerza política compuesta por distintos partidos y movimientos que se identifican ya no como de centro izquierda, sino como de izquierda propiamente tal, que es algo bien interesante porque en el escenario político chileno la izquierda había estado casi siempre representada en el Partido Comunista Chileno, que es un partido súper relevante en el país, con una trayectoria y una tradición de más de 100 años, y que hasta el día de hoy es el partido político, bueno, es el segundo partido político con mayor cantidad de militantes, el primer partido político donde militan más mujeres, ¿cierto? Entonces, fuera de lo que ocurrió en otros contextos de Latinoamérica, el Partido Comunista sigue siendo un actor político muy relevante. Entonces el Frente Amplio se sitúa en este sector político que estaba un poco vacío en ese sentido, ¿cierto? Estos distintos partidos y movimientos. En el año 2019, Boric es el fundador del partido Convergencia Social, que es el partido que lo postula a él como candidato presidencial, primero en unas primarias, ¿cierto?, con el candidato del Partido Comunista, que son estos conglomerados que se unen a la izquierda, separándose un poco de esta centroizquierda que había gobernado el país desde los 90 a la fecha. Y en el contexto del estallido social de octubre de 2019, Gabriel Boric también hace algo que en el momento fue considerado polémico y hasta una desobediencia, ¿cierto?, a su partido, que es ser parte de los firmantes del denominado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que se firmó el 15 de noviembre en la madrugada, o sea, de 14 a 15 estuvieron reunidos, que fue la firma, ¿cierto?, del acuerdo que dio inicio al proceso constituyente que estuvimos viviendo desde el 2019 hasta hace menos de un mes, hasta hace 2 semanas, ¿cierto? En esa medida es una figura política, un líder político que se forja desde los movimientos sociales y que va copando en el espectro político estos sectores de la izquierda, ¿cierto? Simboliza en muchos sentidos cómo la izquierda, la nueva izquierda chilena, ¿cierto?, se va posicionando en el espectro político desde los movimientos sociales. De manera paralela a la instalación, ¿cierto?, del gobierno de Boric, a todo este proceso electoral, que en los últimos 2 años en Chile han habido un montón de elecciones, no estoy segura del número, pero creo que son unas 5 elecciones en 2 años. Entonces, en esa manera, en esta cuestión, en esta vorágine, mientras se está cambiando el gobierno, al mismo tiempo se está escogiendo la convención constitucional, ¿cierto?, que es como se le denominó a este órgano democrático, a la Asamblea Constituyente finalmente, que tuvo un plazo de 1 año para redactar el proyecto de nueva constitución para Chile. Algunos datos interesantes de esta convención constitucional tienen que ver con que es la primera asamblea constituyente paritaria en el mundo, ¿cierto? Que estuvo compuesta en su mayoría por independientes, es decir, personas que se postularon fuera de las coaliciones políticas, fuera de los partidos políticos, y que fueron los grandes ganadores de esta convención en su momento, ¿cierto? Cuando se escogen a los escaños, 48 escaños independientes, 28 escaños de partidos políticos de izquierda, que es el conglomerado el que representa el actual gobierno, 25 escaños de partidos de centro izquierda, que es estas coaliciones que gobernaron Chile de los 90 al 2010, habían 17 escaños reservados para pueblos originarios, y la coalición de partidos políticos de la derecha, que tuvo 37 escaños. Todas las encuestas decían que la derecha de los 155 escaños iba a tener aproximadamente 70, ¿cierto? Sin embargo, la ciudadanía se decantó mucho más por independientes,
y partidos, digamos, del espectro de centro-izquierda más que de centro-derecha propiamente tal. Aquí en la imagen pueden ver, esta imagen me gusta mucho, la encuentro muy, muy simbólica. Es la noche del 4 de julio cuando se escoge a la directiva de la Convención Constitucional, que fue una cuestión que duró horas, estuvo bastante reñida, y finalmente se escoge como presidenta de esta convención a Elisa Loncón, ¿cierto? Que es representante de estos escaños reservados del pueblo nación mapuche, es doctora en lengua, ¿cierto? Pero su primera intervención, su primer discurso es en mapudungún. Y ahí se toca una fibra sensible en muchos sentidos porque Chile tiene un sector de la población que todavía tiene esta construcción tan decimonónica, ¿cierto?, respecto a los pueblos originarios, de un profundo racismo. Entonces, desde el día 1 empezamos a ver cómo se va construyendo un discurso en oposición a este tipo de cuestiones simbólicas, ¿cierto? El que haya saludado en mapudungún, el que haya utilizado sus vestimentas, el que haya posicionado dentro de las discusiones temas tan sensibles para el país como la plurinacionalidad, finalmente han sido elementos rescatados ahora post plebiscito de salida, como parte de los elementos que hicieron que la ciudadanía rechazara el texto que ofrece la Convención Constitucional. Convierte de un líder estudiantil a el presidente de la República, ¿cierto? Y es una carrera política que podríamos decir es bastante rápida y como muy veloz en el sentido de transformarse desde el 2008 al 2012 en distintos cargos en la Universidad de Chile, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, como senador universitario, como presidente de, bueno, de su carrera, que él estudió Derecho, es egresado de Derecho, a ser el presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, precisamente en el año 2011-2012, que es todo este movimiento, que me imagino también se conoció en México, en el que también estaban otros líderes políticos como Camila Vallejo, ¿cierto? Que es una de las más, las figuras como más destacadas. Tras acumular este capital político como líder estudiantil, un líder estudiantil que era bastante pragmático y muy controversial. De hecho, en el año 2012, en su región, que es la región de Magallanes y de la Antártica chilena, la región más austral de Chile, se para frente a frente al presidente Sebastián Piñera, que en ese momento estaba en su primer gobierno, y le reclama, ¿cierto? Le reclama de esta cuestión de la educación como un bien de mercado, ¿cierto? Le dice, nosotros vamos a combatirlo a usted, y lo mira de frente, y es muy, ese tipo de cosas, en la sociedad chilena son muy bien recibidas, ¿cierto? Desde el punto de vista de la figura de este líder político tan directo y controversial. Tras estas experiencias, Boric por 2 periodos es diputado de la República, como les decía, por su región, la región de Magallanes y de la Antártica chilena, entre el 2014 y el 2022, y aquí se da una situación bien interesante, porque no había sido escogido un diputado en ejercicio como presidente, entonces hubo que hacer todos unos procesos ahí para ver cómo debía actuar, ¿cierto? La institucionalidad para hacer este enroque, porque él en el momento en que deja de ser diputado comienza automáticamente a ser presidente y hubo que hacer una serie de ajustes en esa medida. Bueno, él también es miembro fundador del Frente Amplio en el año 2017, que es esta fuerza política compuesta por distintos partidos y movimientos que se identifican ya no como de centro izquierda, sino como de izquierda propiamente tal, que es algo bien interesante porque en el escenario político chileno la izquierda había estado casi siempre representada en el Partido Comunista Chileno, que es un partido súper relevante en el país, con una trayectoria y una tradición de más de 100 años, y que hasta el día de hoy es el partido político, bueno, es el segundo partido político con mayor cantidad de militantes, el primer partido político donde militan más mujeres, ¿cierto? Entonces,
fuera de lo que ocurrió en otros contextos de Latinoamérica, el Partido Comunista sigue siendo un actor político muy relevante. Entonces el Frente Amplio se sitúa en este sector político que estaba un poco vacío en ese sentido, ¿cierto? Estos distintos partidos y movimientos. En el año 2019, Boric es el fundador del partido Convergencia Social, que es el partido que lo postula a él como candidato presidencial, primero en unas primarias, ¿cierto?, con el candidato del Partido Comunista, que son estos conglomerados que se unen a la izquierda, separándose un poco de esta centroizquierda que había gobernado el país desde los 90 a la fecha. Y en el contexto del estallido social de octubre de 2019, Gabriel Boric también hace algo que en el momento fue considerado polémico y hasta una desobediencia, ¿cierto?, a su partido, que es ser parte de los firmantes del denominado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que se firmó el 15 de noviembre en la madrugada, o sea, de 14 a 15 estuvieron reunidos, que fue la firma, ¿cierto?, del acuerdo que dio inicio al proceso constituyente que estuvimos viviendo desde el 2019 hasta hace menos de un mes, hasta hace 2 semanas, ¿cierto? En esa medida es una figura política, un líder político que se forja desde los movimientos sociales y que va copando en el espectro político estos sectores de la izquierda, ¿cierto? Simboliza en muchos sentidos cómo la izquierda, la nueva izquierda chilena, ¿cierto?, se va posicionando en el espectro político desde los movimientos sociales. De manera paralela a la instalación, ¿cierto?, del gobierno de Boric y a todo este proceso electoral, que en los últimos 2 años en Chile han habido un montón de elecciones, no estoy segura del número, pero creo que son unas 5 elecciones en 2 años. Entonces, en esa manera, en esta cuestión, en esta vorágine, mientras se está cambiando el gobierno, al mismo tiempo se está escogiendo la convención constitucional, ¿cierto?, que es como se le denominó a este órgano democrático, a la Asamblea Constituyente finalmente, que tuvo un plazo de 1 año para redactar el proyecto de nueva constitución para Chile. Algunos datos interesantes de esta convención constitucional tienen que ver con que es la primera asamblea constituyente paritaria en el mundo, ¿cierto? Que estuvo compuesta en su mayoría por independientes, es decir, personas que se postularon fuera de las coaliciones políticas, fuera de los partidos políticos, y que fueron los grandes ganadores de esta convención en su momento, ¿cierto? Cuando se escogen a los escaños, 48 escaños independientes, 28 escaños de partidos políticos de izquierda, que es el conglomerado el que representa el actual gobierno, 25 escaños de partidos de centro izquierda, que es estas coaliciones que gobernaron Chile de los 90 al 2010, habían 17 escaños reservados para pueblos originarios, y la coalición de partidos políticos de la derecha, que tuvo 37 escaños. Todas las encuestas decían que la derecha de los 155 escaños iba a tener aproximadamente 70, ¿cierto? Sin embargo, la ciudadanía se decantó mucho más por independientes y partidos, digamos, del espectro de centro-izquierda más que de centro-derecha propiamente tal. Aquí en la imagen pueden ver, esta imagen me gusta mucho, la encuentro muy, muy simbólica. Es la noche del 4 de julio cuando se escoge a la directiva de la Convención Constitucional, que fue una cuestión que duró horas, estuvo bastante reñida, y finalmente se escoge como presidenta de esta convención a Elisa Loncón, ¿cierto?, que es representante de estos escaños reservados del pueblo nación mapuche. Es doctora en lengua, ¿cierto? Pero su primera intervención, su primer discurso es en Mapudungún. Y ahí se toca una fibra sensible en muchos sentidos, porque Chile tiene un sector de la población que todavía tiene esta construcción tan decimonónica, ¿cierto?, respecto a los pueblos originarios, de un profundo racismo. Entonces, desde el día 1, empezamos a ver cómo se va construyendo un discurso en oposición a este tipo de cuestiones simbólicas, ¿cierto?
el que haya saludado en Mapudungún, el que haya utilizado sus vestimentas, el que haya posicionado dentro de las discusiones temas tan sensibles para el país como la plurinacionalidad, finalmente han sido elementos rescatados ahora post plebiscito de salida, como parte de los elementos que hicieron que la ciudadanía rechazara el texto que ofrece la Convención Constitucional. A su lado está Jaime Baza, abogado constitucionalista, que representa también a estos a independientes, pero que entraron en pacto de la izquierda, ¿cierto? Entonces él es cercano al conglomerado del presidente, y el hecho de que la Convención Constitucional tuviera a líderes cercanos al gobierno, hizo que se emparentaran, ¿cierto? Y que la gente, en muchos sentidos, se ha hablado en los últimos análisis que han salido, de un voto de castigo hacia el gobierno, es decir, de la igualación de la Convención Constitucional con el gobierno, y de aquellas cosas que a la ciudadanía no les ha gustado del gobierno, que se han estado igualando con lo que sucedió con la Convención Constitucional. Por cierto que todos estos análisis son muy prematuros, ¿cierto? Pero son parte de los primeros testimonios que han estado recorriendo, ¿cierto? Los análisis que están haciendo, bueno, ustedes se imaginarán, aquí está esto, para nosotros que somos investigadores está maravilloso, o sea, los sociólogos, los periodistas, los historiadores, todo el mundo está súper interesado en saber qué fue lo que pasó realmente, porque al inicio de esta Convención Constitucional, el 80% de la ciudadanía que sufragó aprobó que se editara, ¿cierto?, un nuevo texto constitucional. Sin embargo, en el de salida, ese 80% bajó a un 38% de personas que se aprobaban el texto que finalmente ofreció la Convención como nueva Constitución, ¿cierto? Como les decía, estos procesos están sucediendo en paralelo, y todas estas cosas que yo les estoy comentando acá no tienen más de un año de antigüedad, por decirlo así, ¿cierto? El gobierno del Frente Amplio, que inició su mandato el 11 de marzo de este año, también se destaca por otros elementos que estaban en la convención, que tiene que ver con este gabinete paritario, y por un plan de gobierno que en su primer año se ha articulado en torno a la justicia social y la desconcentración del poder a partir de 4 ejes. El primero de ellos es el feminismo, que eso también es muy llamativo para un gobierno, ¿cierto?, que se autodenomine y se autoconciba como feminista. Y todas las prácticas políticas que hay detrás para realmente hacerlo como un gobierno feminista, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Entonces, cada uno de los ministerios, por ejemplo, cada uno de los secretarios de Estado tiene asesores en feminismo, en género. Hay una perspectiva que no solamente es que haya mujeres en los cargos de poder, sino que también las políticas que se están impulsando, las políticas públicas, y las leyes que se están mandando al Congreso tengan esta perspectiva, ¿cierto?, feminista, que es bastante interesante. También están por una transición ecológica justa, por la descentralización y por la garantía del trabajo decente. A la fecha, bueno, yo les puse ahí con puntitos lo que ya se ha concretado, y como con esta especie de asteriscos, lo que está en la agenda legislativa de manera urgente posicionada por el gobierno. Doctora Olivares, perdone que la interrumpa, pero le quedan 5 minutos en su intervención para pasar a las preguntas. Ok, estoy ya finalizando. Gracias. Les decía, ¿cuáles son las políticas públicas o cómo se ha materializado todo este proyecto de izquierda, ¿cierto? Hace poquito se aprobó esta ley en el Congreso, que es la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Entonces ahí podríamos ver cómo se materializa en una política pública esto que ellos en el discurso plantearon como justicia social desde el feminismo. Por ejemplo, es una demanda
que viene de la experiencia de muchas mujeres que crían solas, ¿cierto?, sin el apoyo económico de los progenitores, y que finalmente se recoge y se convierte en una ley, en una política pública de Estado. Bueno, la adhesión al acuerdo de Escazú y la cuestión ecológica, la gratuidad para los afiliados en el sistema de salud pública, y en este momento se está tramitando, se está discutiendo el proyecto de 40 horas laborales y las políticas de descentralización y el apoyo a regiones extremas. ¿Qué pasó con la victoria del rechazo de este 4 de septiembre y cómo impactó en el escenario político actual? Por supuesto que todo lo que yo les pueda decir aquí está todavía en veremos, ¿cierto? Es bastante prematuro porque, como les decía, esto sucedió hace 2 semanas. La opción del rechazo, que es la opción que ganó, la mayoría de sus adherentes visibles son parte de los partidos políticos de derecha. Entonces estos partidos de derecha usaron el triunfo como moneda de cambio para condiciones al gobierno. De partida porque tienen mayoría parlamentaria, entonces una mayoría parlamentaria que está poniendo trabas a sus proyectos legislativos, por ejemplo el de 40 horas o el de descentralización. Otra de las consecuencias tras el 4 de septiembre es un cambio en el equilibrio de fuerzas políticas. El presidente hizo ajustes en su gabinete e incluyó políticos de la centro-izquierda, que es esta que yo le decía, que desde el 90 al 2010 habían gobernado el país. Entonces, en muchos sentidos, muchos de los votantes o adherentes del gobierno no ven con buenos ojos que se retorne a estas antiguas políticas, ¿cierto? Y las negociaciones pasaron de la convención, que era el órgano que estaba dictaminando la trayectoria política del país, las discusiones políticas del país, al Parlamento, ¿cierto? Porque la convención ya se disolvió y ahora es el Parlamento el que tiene la palabra. Para finalizar, les quiero recuperar una parte del discurso del presidente Gabriel Boric, que dio, ¿cierto?, en la Asamblea de la ONU el pasado 20 de septiembre, anteayer, ante la Asamblea de Naciones Unidas, y bueno, se las voy a leer rapidito en virtud del tiempo. Boric dijo: mi opción personal en ese plebiscito fue de aprobar la propuesta que nos hacía la convención, pero el resultado fue el contrario. Algunos han querido ver el resultado del plebiscito, o sea, el triunfo del rechazo, como una derrota del gobierno. Y con toda humildad quiero hoy decirle a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. En democracia, la palabra popular es soberana y la guía para todo momento. También para ya ir cerrando, lo que está sucediendo al día de hoy es que el proceso constituyente y una nueva constitución no están asegurados después de los resultados del plebiscito. O sea, todavía está en veremos si va a haber posibilidad de que se cambie la constitución o no, ¿cierto? Entonces, bueno, con esta cita que pretende un poquito sintetizar lo que es estos equilibrios de poder entre izquierdas y derechas en el gobierno y en el proceso constitucional, quiero finalizar mi intervención. Muchas gracias a todos por su atención. Doctora, muchísimas gracias a usted. Su participación fue muy interesante y me acaba de informar que se ha tomado la decisión de dejar la sesión de preguntas mejor al final, una vez que el doctor Riobó haya expuesto. Nos parece más correcto también para ir reuniendo lo que nos quieran preguntar las personas que nos están viendo, que de hecho ya dejaron preguntas en el chat. Así que una vez dicho lo anterior, me voy a tomar la libertad de presentar al doctor Juan Camilo Riobó. El título de su presentación es Hacia un nuevo ciclo político, tensiones y desafíos en el gobierno de la Colombia humana. Juan Camilo, perdón, es que no había prendido mi cámara. Juan Camilo Riobó Rodríguez es doctor en Historia. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de movimientos armados en Colombia, así como el desarrollo institucional del ejército y la policía durante el siglo XX. En sus trabajos se destaca el análisis de fuentes como la fotografía y la literatura, vinculado a la perspectiva de la historia política y cultural. El doctor Juan Camilo Riobó es doctor en Historia por la Universidad de Guanajuato, México, maestro en Historia con opción en Historia Regional Continental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México,
y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia. Una vez dicho lo anterior, le damos la bienvenida al doctor Juan Camilo y tiene usted 20-25 minutos para exponer su tema. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si tengo buen audio, ¿me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Sí. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles la invitación. Compartí mucho en la Ibero León, hice ahí mi tesis doctoral, gran parte de mi tesis doctoral. Y bueno, muchas gracias. Mira, muy interesante la invitación porque estuve pensando cómo comenzar. Y me parece que hace unas cuantas décadas Colombia y Chile eran como modelo, ¿no? Colombia fue siempre como un modelo político, como de estabilidad política, y Chile fue siempre un modelo de estabilidad económica, ¿no? Entonces, creo que internacionalmente se buscó, se trató de demostrar estas caras, ¿no? Estos dos modelos y ejemplos de país. Incluso el modelo de seguridad colombiana, que fue el que se exportó a países como México, Centroamérica, y que es el modelo, por ejemplo, de la lucha contra el narcotráfico, que es un modelo fracasado, pero pues es el modelo que exportamos finalmente, ¿no? Para entender, como bien lo decía la doctora Valeria, para comprender este salto, ¿no? Este nuevo, entre comillas, nuevo ciclo, como lo iremos debatiendo a lo largo de esta presentación del gobierno o el inicio del gobierno de Gustavo Petro, es importante entender las fuerzas o, por ejemplo, los anteriores ciclos que dieron pues cabida a digámoslo, cambio, ¿no? Cambio y alguna serie de transformaciones, sobre todo, diría yo, en la cultura política colombiana. La Colombia herida es el nombre con que la Comisión de la Verdad, que fue un informe que redactó un grupo de profesores especialistas, un poco arropados por los jesuitas fueron un gran apoyo que se publicó este año y se le llamó pues la Colombia herida. Yo creo que el triunfo o este cambio de gobierno nacional se da desde 1948. Para entender el triunfo de Petro hay que remitirnos a 1948, que es el año del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y pues es como el punto de partida de muchas conflictos territoriales y disputas locales, ¿no? En primer lugar, pues hay como una serie de violencias que se dispersan por gran parte del territorio nacional entre los dos partidos tradicionales, que es como historiográficamente lo más correcto remitirnos a los años de la violencia entre el Partido Liberal y Conservador. Hay una serie de disputas territoriales que conforman pues diferentes instancias de gobierno y también de hacer política en Colombia, que es por medio principalmente de prácticas coercitivas y prácticas armadas. Entonces así se construye básicamente el Estado, al amparo de todas estas prácticas, ¿no? Después, como se sabe, ¿no? A lo largo de la historia, sobre todo los impactos de la Guerra Fría, hay todo un furor de movimientos armados, pero en Colombia yo tengo personalmente mi posición y mi hipótesis de que no se da al calor de la ideología de otros países o la influencia como tal cubana o soviética. Yo creo que en Colombia se piensa ya, hay como una génesis de estas ideas, inclusive desde comienzos de 1930, ¿no? En Colombia hay toda una cultura guerrillera, ¿no? Entonces hay toda una cultura por esta misma idea de hacer la paz, de hacer la política por medio de las armas. Hay toda una guerra cultural y hay toda una cultura de ser guerrillero, ¿no? Entonces las FARC nace con una idea mucho más campesina, mucho más vinculada pues a las antiguas repúblicas de paz de los campesinos. Entonces ideas más comunitarias, diría yo, en un nicho más
más campesino. Por otro lado, el ELN es una guerrilla mucho más intelectual, universitaria, y finalmente el M-19, que son como las tres grandes experiencias armadas. Fue una experiencia de donde sale Gustavo Petro, mucho más urbana, ¿no? Entonces se pensó por muchos años que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, que era fácil, que se podía derrotar o lograr un nuevo gobierno bajo esta modalidad. Finalmente, como lo demostró el devenir del país y la política, si bien el movimiento armado logró cierto reconocimiento donde el Estado no hizo presencia, su constitución o su construcción como poder político preponderante no llegó a buen puerto. Después de toda esta construcción histórica del movimiento guerrillero, hay una eclosión del narcotráfico, y es cuando comienza de una forma también muy inocente, sin el mayor conocimiento por parte del Estado de cómo detener el tráfico de marihuana. Hay toda una expansión criminal y finalmente llega a la cocaína, que es aquí donde yo lo llamo, le hago un poco guiño al concepto de guerra sucia mexicano, y comienza nuestra guerra sucia, que fue la alianza entre narcotraficantes y grupos paramilitares que van a ser cardinales en esta forma y en este tránsito de gobierno. Entonces estos grupos paramilitares, amén de atacar y frenar un poco el avance del movimiento armado guerrillero, se constituyen también en un poder territorial muy interesante. Entonces comienzan a tejer alianzas con el narcotráfico, y de ahí, de todas estas expresiones, nace, por ejemplo, las figuras de Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez Orejuela en Cali. Esta alianza le permitió constituir, sobre todo al paramilitarismo, un proyecto en ese momento a nivel regional. No me quise aventurar con fechas, porque creo que no hay un predominio de una etapa sobre otra, y considero que también hay que revisitar varios cortes que ha hecho la historiografía colombiana sobre las problemáticas y los fenómenos en materia de seguridad y orden público en Colombia. Luego de esta alianza y esta institucionalización en un primer momento, digámoslo, a nivel regional, viene el gran proyecto de la seguridad democrática, que fue la gran cabeza de esto fue Álvaro Uribe Vélez, como se conoce, fue presidente desde el 2002, y el famoso lema, mano firme y corazón grande. Uribe llevó el proyecto paramilitar asociado con estos impulsos, digámoslo, del paramilitarismo regional. Él logra la presidencia colombiana, y ahí es donde hay una consolidación total del proyecto. Ya no, siempre se ha dicho que el paramilitarismo fue a la luz como un actor muy secundario, ¿no? El paramilitarismo tuvo un papel político importante y un papel institucional. Entonces, de nuevo, vuelve esta idea de la Colombia herida y esta forma de hacer política por las armas y por la violencia, ¿no? Luego viene una gran crisis, un gran cambio de paradigma, que es durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que hay toda una fragmentación del paramilitarismo. Esta figura del paramilitar como antiguo líder político, económico a nivel regional se pierde su norte y se vandaliza y termina siendo un nicho de diferentes grupos y diferentes actores con una capacidad amplia a nivel militar, pero con unas acciones igual de temerosas y recurren pues a estas prácticas de terrorismo de Estado. Pero paralelo a esta desmantelación o fragmentación del paramilitarismo en muchos otros nichos, hay toda una crisis del movimiento político a nivel guerrillero. El movimiento político guerrillero o la violencia revolucionaria pierde sentido en Colombia después de una serie de acciones de las FARC y el ELN que pone pues contra las cuerdas a nivel territorial, que era su antigua base, el valor político de continuar en una lucha armada, que finalmente fue la que, después de muchos años, fue la idea que impactó a las FARC.
Dos hechos, yo pues soy me gusta mucho analizar la fotografía, dos imágenes muy importantes. La muerte de Gaitán simbolizó por muchos años, tuvo una importancia sobre todo para todo el proyecto liberal en Colombia, y la otra fue la Operación Orión del 2002, que es foto de Jesús Abad Colorado, que es un fotoreportero muy famoso, y ese hecho me parece cardinal de esta política criminal que fue impulsada por el proyecto paramilitar, este grupo de personas amparados por una alianza entre paramilitares y el ejército colombiano, entra a una comuna de Medellín y básicamente asesinaron a diferentes personas y no se supo realmente, primero, cuál fue la finalidad y segundo, varios desaparecidos que nunca más se supo su paradero. Entonces estos dos hechos creo que son cardinales de esa Colombia herida, ¿no? El asesinato de Gaitán y la Operación Orión, que es el fracaso total ya de esta política antinarcótica. Hasta aquí creo que usualmente se conoce a Colombia como un país violento, pero yo pienso que Colombia también han habido experiencias y procesos de paz, impulsos de paz que han tratado desde 1954 de frenar un poco pues estos movimientos armados, con el paralelo que siempre se han hecho, en el mayor de los casos, alianzas o búsquedas de diálogo con grupos armados y movimientos guerrilleros. Entonces, creo que también se han hecho muchos acercamientos por parte de la institucionalidad para alcanzar ese anhelo de paz y sobre todo esa paz con justicia social que no en todos los episodios fue gratificante, ¿no? El 2002 nace pues el proyecto de paz del señor Juan Manuel Santos, que era el presidente en ese entonces. Inicialmente el proyecto pretendía cobijar también al ELN, pero finalmente las FARC son las que toman la vocería y llevan pues el diálogo. El diálogo como tal se venía conversando, se venían haciendo acercamientos desde el año 2009. Entonces ya había como toda un camino, digámoslo así, allanado para que pudiera darse este salto a la paz. Tuvo altas y bajas ese proceso de paz. Creería que su más baja fue el no del plebiscito, que fue el rechazo en el 2016, se llamó un poco a elecciones, me hizo mucho ruido también con lo que pasó aquí en Chile. Se llamó también varios sectores de la derecha colombiana, o los sectores más conservadores llamaron a votar por el no, y finalmente el triunfo del rechazo al proyecto o al plebiscito de la paz. Y finalmente, debido a la presión internacional, sobre todo los gobiernos nórdicos, Noruega, uno de estos garantes y de los países que mayor presión hizo a nivel político, digámoslo que esta no fue una paz de alguna forma política, esta fue una paz que se hizo por vía judicial, ¿no? Por vía legislativa, ¿no? Básicamente se incluyeron una serie de proyectos jurídicos que le dieron viabilidad al tema de la paz. Entonces esta fue una paz más pactada de forma institucional que, digámoslo de alguna forma, reconocida socialmente. Pero en ese momento creo que se da o se abre la puerta para una reconciliación social bien interesante, que es el camino que ya comenzó en este momento a transitar Gustavo Petro. Listo. Esta nueva puerta considero yo que tiene como su punto de partida, ¿no? La pandemia, no por lo que significó a nivel de salud o a nivel contextual. Me parece que hay una serie de efectos sociales y la pandemia sirvió para visibilizar sobre todo las dificultades que habían en las regiones y en muchas ciudades que se habían abanderado estos proyectos, digamos, de largo aliento modernizadores y como eran las ciudades pilares del desarrollo en Colombia, como Cali, como Bogotá, Medellín. Y la crisis llegó a estas ciudades que eran como las de mostrar a nivel internacional, ¿no? O donde había pues un crecimiento a nivel económico y los efectos críticos de el alza de costos, el desempleo, las dificultades también para
para alcanzar la medicación, la crisis a nivel sanitario y de salud, llevaron finalmente a un estallido social que no solamente se dio por causas o por los efectos del COVID, pues estaba dentro del marco. Es muy difícil explicar esto sin la influencia, por ejemplo, que tuvo el estallido social en Chile, después en Ecuador y en Colombia. Entonces había todo un contexto de estallidos sociales que llegaron también al país. También el caso de la violencia policíaca también fue uno de los detonantes de este estallido. Yo creería que en esta oportunidad le daría mucha relevancia a la crisis. El estallido se vio como una crisis, como esta idea que tenemos siempre de que no, que estamos polarizados, que no sé qué. Yo creo que se le dio una importancia y un valor a la polarización, ¿no? Entonces, a partir de este momento, es que la ciudadanía y el movimiento social tomó una preponderancia muy importante. ¿Cómo respondió el establecimiento? Todavía en un gobierno como el de Iván Duque, yo diría que fue un gobierno muy débil en materia de seguridad y en materia también de políticas públicas. Un gobierno que perdió el norte a mitad del paso, no sabía si estaba influenciado por el uribismo, por el antiguo uribismo de Álvaro Uribe, o pretendía hacer otra cosa. Nunca quedó claro. Y finalmente, ¿cómo responden? Pues con represión. Y yo cambio un poco esta idea de militarización de la policía por la paramilitarización de la fuerza pública. Al momento de que las FARC entregó las armas, muchos de estos antiguos militares y policías entrenados para enfrentar a grupos, a este grupo armado como eran las FARC, toda esta capacidad militar que tenían, fueron llevados a las ciudades a contener este estallido. Entonces hay toda una paramilitarización y unas prácticas de terror violentas, asesinatos indiscriminados, enviaron a muchos líderes a la cárcel, persecución política y principalmente creo que hay en ese estallido social un juventicidio muy importante, ¿no? Hay un asesinato de jóvenes sistemático, pero no siempre es sistemático, fue también desbordado. Y creo que eso sumó también a todo un rechazo institucional, creería yo, no solamente por el gobierno o frente al gobierno de Duque, pero también nació una desconfianza política sobre los antiguos partidos y sobre esas formas de ver la política bajo las armas, como se había visto desde 1950 con cada uno de los diferentes actores, llámese grupos guerrilleros o paramilitares. Y digamos que la ciudadanía comenzó a tomar como un papel más preponderante. Aquí tenemos uno de los ejemplos, Francia Márquez, que tomó fuerza o su figura tomó mucha preponderancia durante el estallido y que finalmente va a ser una figura clave, bien clave, para la presidencia de Gustavo Petro y abrió pues una gran puerta al cambio de gobierno, ¿no? ¿Quién es Gustavo Petro? ¿No? Para entender a Gustavo Petro es hijo de esta cultura guerrillera, ¿no? Gustavo Petro fue militante del M-19, militante urbano del M-19, como yo hice la caracterización. Esta agrupación era mucho más urbana. Sus acciones fueron dirigidas como más hacia blancos simbólicos y creo que Gustavo Petro, en ese momento, como yo lo llamo aquí Gustavo, no era conocido como Gustavo Petro, comienza o da su iniciación política a través de este movimiento, que no es gratuito que un país reconozca a un guerrillero o reconozca un hombre que estuvo en armas, porque estuvo en armas contra una institucionalidad, lo reconozca como su presidente, y creo que es un hecho a sección de Daniel Ortega y otras cuantas personalidades del mundo político, pero Gustavo Petro nació como político dentro del M-19. Después viene una segunda fase donde él se convierte en senador, logra ser representante a la Cámara y es como un perfil mucho más político. ¿Cuándo se hizo Petro importante? A raíz de las denuncias que él hace sobre el paramilitarismo en las regiones, especialmente en la costa Caribe. Él se hace reconocido por hacer control y seguimiento político
de estos problemas de tierra, que son, creo yo, uno de los condicionantes o uno de los causantes de estas tensiones en el país. Finalmente da su gran salto en la alcaldía de Bogotá, logra la alcaldía de Bogotá también. La alcaldía de Bogotá desde los años 1990, 2000, comienza a ser ganada por proyectos progresistas. En Colombia hablar así como de una izquierda-derecha, yo diría que comienza la alcaldía de Bogotá, no fue gratuito su triunfo en Bogotá, porque ya se venían de otras experiencias progresistas que terminaron en muchos casos bien, en muchos casos polémicas, pero Petro gana la alcaldía y creo que deja ver su preocupación social, ¿no? Dos proyectos pilares de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, que fue lo que le abrió las puertas también a un reconocimiento a nivel más nacional. Fue uno, la construcción de CAMAT, que era como unos espacios donde se pretendió dar solución a un problema bastante complejo que hay en Bogotá, que es el consumo de drogas, y él trató, un poquito basándose en lo europeo de este tipo de políticas públicas, y trató de ofrecer espacios para que la gente que consumía drogas tuviera un espacio institucional donde pudiera hacerlo bajo un control social y también político, y creo que fue uno de los éxitos de su gobierno en la alcaldía. Sumado a eso fue el tema este de las basuras, que es un tema muy neurálgico también, que hacía parte de compañías privadas, lo retomó como parte de nuevo a esta idea pública y del servicio público, y creo que fue uno de sus mensajes políticos más fuertes. La otra fue mantener o defender la ETB, que es la telefonía pública de Bogotá. Creo que esas fueron sus tres grandes alcances de las políticas de Gustavo Petro. Luego hay una serie de intenciones presidenciales. Petro no es la primera vez que se lanza, se había lanzado. Es muy curioso porque su figura nació a partir de la crítica también que se le hizo al uribismo, y Petro siempre se hizo a la luz o a contraluz del uribismo de Álvaro Uribe Vélez. Se mostró como su contrincante político, pero siempre que lo hizo perdió las elecciones. Me parece que esta vez que ganó hizo justamente lo correcto. No se mostró más como un continuador de ciertas políticas institucionales y dejó o salió de ese binomio que siempre lo ponía en contra de Uribe. Creo que al separarse de esta idea del uribismo como el contendor político del uribismo, creo que hizo mucho ruido y creo que conectó mucha parte de la ciudadanía, y sobre todo lo hizo conectar a nivel regional. Varias cosas también, varios factores. Francia Márquez, el auge del movimiento social. El movimiento social había sido perseguido por el paramilitarismo y también por los movimientos guerrilleros. Y hay todo un auge a raíz del estallido social, y hay toda una visibilización de las necesidades de los jóvenes, que es lo que yo creo que Gustavo Petro logró anidar dentro de sus discursos y los debates parlamentarios, los debates que le antecedieron a la presidencia. Doctor, Entonces, doctor Juan Camilo Riobó, disculpe que lo interrumpa, pero le quedan 5 minutos para concluir con su perfecto. intervención. Gracias. Listo. Luego de ser nombrado presidente, lleva muy poco, apenas hizo el cambio de mando. Yo creo que apunté una serie de líneas o de ideas que me parecen a mí que van a ser los desafíos de este gobierno de Gustavo Petro. Primero, el narcotráfico, ofrecer una salida negociada, un problema multidimensional. Creo que en él pondría entre comillas esta idea de legalización de las drogas. Creo que él tiene que iniciar un diálogo con actores armados por ejemplo, el ELN, pero también con estos grupos residuales del paramilitarismo. Y creo que él tiene que ofrecer, más allá de dejar de cultivar cocaína, él tiene que ofrecer salidas también económicas. Yo creo que Gustavo Petro no va a hacer cambios estructurales muy profundos, porque no creo que se lo permita la oposición, y los mismos niveles de cultura política en Colombia no van a permitir unos cambios tan profundos.
Su gabinete ha sido criticado porque dicen que es una continuación del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces me parece que en esa medida el gran reto creo que va a ser en materia económica, ofrecer empleabilidad, que es uno de los temas gruesos en el país. Se ha hablado mucho del apoyo al mediano empresario, ¿no? Al pequeño empresario, al pequeño comerciante, y también esta idea de consolidar nuevos mercados a través del uso de energías renovables y el cuidado del medio ambiente, que creo que ese es uno de sus discursos también muy fuertes y una de sus parámetros, ¿no? Para medir esta alternatividad en su presidencia, ¿no? Otra cosa que tendrá que hacer es como una reestructuración de la fuerza pública. Hay que, creo que yo sé, es una de las tareas más complejas porque sabemos el poder, sobre todo que tienen nuestros militares en la región de México, Centroamérica, hasta Chile. Hay mucho poder y creo que él tiene que hacer un cambio de doctrina militar, ya no enfocada en la guerra del enemigo interno y en la eliminación de ciertos actores armados. Él tiene que cambiar esa doctrina militar y enfocarla más, creo yo, que a un desarrollo económico, o a la protección, por ejemplo, del mediano empresario. Ese creo que va a ser uno de los temas más difíciles, repito, por la fuerza que tiene nuestra fuerza pública, la que tiene el ejército, la que tiene la policía, más en un país que ha estado en un conflicto desde 1950. Una política activa contra la corrupción me parece clave también, ¿no? Está fin, en Colombia se maneja mucho el modelo del político local con mucho poderío, creo que es muy similar a México, y que ahí es donde ocurre finalmente la corrupción. Se estiman unos recursos, pero finalmente estos recursos no son bien empleados y hay casi unos caciques, un elitismo territorial que termina pues por desangrar al Estado, y creo que ese es uno de los retos en materia de gobernabilidad que tiene Gustavo Petro. Es difícil hablar yo me pondría la capa de, de andar con cuidado y decir que va a haber una gran revolución o va a haber unos grandes cambios. Yo creo que ahí hay un desafío, él mismo lo ha planteado, hay un cambio. Yo creo que el triunfo de Petro y ya con esto cierro, es abrazar la reconciliación. Creo que poner a un presidente con un pasado guerrillero creo que el paso que dimos los colombianos hacia una reconciliación, hacia reconciliarnos y no perdonarnos como perdonarnos para olvidar, yo creo que perdonarnos para construir un futuro común. Entonces, me parece que con eso yo cerraría mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Juan Camilo Riobó. Pues una vez concluidas las dos participaciones, tanto de la doctora Olivares como del doctor Riobó, pues vamos a dar paso al doctor Fabricio Loruso, también al doctor Otón Partido Lara, que van a comentar estas dos exposiciones y también abrir paso a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Juan Camilo, Valeria, Larissa. Son intervenciones muy breves, las nuestras, medio para detonar y para agradecer, porque dieron un cuadro súper completo y me encanta el enfoque histórico de cómo llegamos a las cosas, ¿no? A partir de pues, la dictadura, por lo menos, o antes en Chile, y a partir de la violencia, la época de la violencia, pues el homicidio de Gaitán, como parteaguas en la historia de Colombia, que después de entonces, en un contexto de violencias múltiples, de múltiples actores, ¿no? Ha tenido finalmente un periodo de gobiernos, digamos, pactados, un poquito al estilo del punto fijo, ¿no? En que básicamente se fue cerrando la participación de otros actores, especialmente de las izquierdas, de alguna forma reprimidas y así. Y en cambio en Chile tenemos pues un camino distinto, una salida muy paulatina, muy negociada, ¿no? Muy dentro de esta constitución de la herencia de la dictadura, con gobiernos moderados, ¿no? Demócratas cristianos o de centro izquierda en toda esta historia, o bien la vuelta de las derechas, ¿no? Con Piñera, etcétera. Entonces, dos caminos
distintos, pero la idea era un poco también de sus intervenciones. Yo tenía mis notas acá, pero se duplicaron con las que pusieron porque pues acá estamos desde fuera también y a veces vemos las cosas más en la superficie respecto de quién está en los lugares y ese es un primer punto que se agradece, que me parece un gran aporte de los dos. Por otro lado, una sensación que tuve así para establecer un puente entre las dos experiencias, Chile-Colombia, desde México, que también vive un proceso pues está viviendo todavía, ¿no? Un proceso de alternancia política con un partido de centro izquierda que no había gobernado nunca antes, después de muchos intentos, entonces también son pues grandes países relevantes. Ahora vamos a ver también lo que sucede en Brasil dentro de una semana prácticamente, en que también van reconfigurando las mayorías, algo que no estábamos acostumbrados, ¿no? En esa situación de punto fijo, para usar una terminología de gran colombiana, ¿no? Venezolana y colombiana, de esa estabilidad, no digo que oligárquica, pero sí a lo mejor de grupos de élite y de partidos un poco limitados en su espectro, ¿no? Y con cerrazón de ciertos actores. Y cuando hay cerrazón histórica de muchos actores, exigencias y demandas, sumado a periodos de crisis, pues ahí es donde me parece que explotan y un lado en común que tienen pues han sido los estallidos, ¿no? El paquetazo en Ecuador, sus condiciones, pero también en Colombia, luego ya en pandemia y finalmente Chile. Quizás diferentes fueron los estallidos de Bolivia, en el caso del golpe contra Evo Morales, pero también era la misma época, no me acuerdo, fue una época muy convulsionada que vivíamos desde acá con atención, pero preocupación, etcétera, todo el 2000, finales del 19, ¿no? Me acuerdo, y el 20. Y otro punto en común también más de sensación, porque quizás la comparación no tiene tanto que ver, es cuando, la verdad, cuando triunfó, sí, porque bueno, ganó muy fuerte el rechazo ahora en Chile, me sentí un poquito como cuando ganó el no a los acuerdos de paz en Colombia, ¿no? Fue un poquito la sensación, algo muy esperado, un proceso admirable de alguna manera, quizás incluso un poquito más en el tema chileno, ¿no? Con la constituyente, pero de todos modos algo muy esperado, histórico, que finalmente tiene reveses por ahí. Y entonces, bueno, esa era una parte y otro puente en común, además de los estallidos, como mencionaba Juan Camilo, el aspecto de esa estabilidad política presunta, que era este punto fijo, ¿no? Hasta de partidos gobernantes en Colombia, histórico, y por otro lado los modelos de estabilidad económica, supuestamente el caso de éxito del neoliberalismo, aunque nunca luego nos recordamos que fue un neoliberalismo impuesto desde una dictadura, y entonces tampoco salió a la luz, ¿no? Tampoco, digamos, salió como un caso de éxito recientemente, justo por la extrema desigualdad y todo lo que está dejando los estragos sociales, ¿no? En el modelo chileno. Y finalmente, ya para cerrar un poco y abrir a preguntas, algunas las escribí ahí justo para no sobreponer los discursos con el tema propio de las preguntas. Los discursos en la ONU me parecieron interesantes, las intervenciones de Petro, Boric en la ONU el otro día, por sus enfoques, ¿no? Sí, enfoques progresistas los dos, pero con tonos distintos. El medio ambiente, ¿no? Como eje, y ahí la pregunta es cómo ven ese eje en lo concreto, porque siempre está ese debate entre renovables, energía, sustentabilidad, etcétera, como algo necesario, algo de sus plataformas, pero luego en términos reales de la economía, a veces las economías no están listas y en términos pragmáticos todavía siguen los productos de exportación masiva, de la minería, del extractivismo, por un lado, que causa otros problemas sociales, y también los combustibles, ¿no? Más tradicionales fósiles. Pero bueno, los dos tuvieron en común eso, me parece, pero en la dimensión internacional, que también la mencionaron mucho, como que expusieron los casos de ellos como gobiernos nuevos y fruto de procesos complejos y fuertes, explicaron al mundo
ahí, entonces aconsejo también verlos, fueron buenos resúmenes, me parece lo que los dos mostraron, pero en donde Petro finalmente en lo internacional mostró más regionalismo latinoamericanista, de hecho, justo con las menciones del subcontinente y un tono de antiimperialismo o de anti-injerencismo de parte de Estados Unidos, sobre todo básicamente hasta se dirigía al norte global o básicamente que en América es representado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, algo que viene de la tradición de la izquierda latinoamericana, que en cambio me parece que Boric ahí no tenía, expresó, claro, digamos, los temas de Rusia, la condena a Rusia y Ucrania, y por otro lado también del tema de Venezuela. Por eso puse ahí esas preguntas, un poco para detonar, después de la intervención de Otón, mi colega que también estudió para su tesis en ambos países y los conoce mejor que yo, y lo dejo así y ahí para luego la ronda de preguntas. Paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues hacer algunos apuntes como hilos conductores. Creo que para México es muy importante estudiar los casos y los procesos políticos de Colombia y de Chile, pues nada más y nada menos porque en el caso de Chile se trata, como dijo Fabricio, de la implantación violenta del neoliberalismo a través de una dictadura. De algún modo, en la literatura se ha manejado que Chile fue una especie de laboratorio neoliberal para América Latina, y en el caso de Colombia, pues porque se trata del conflicto armado más antiguo del hemisferio occidental, ¿no? Entonces, digamos, entre los hilos conductores que yo encuentro en ambos procesos recientes, desde luego es un giro a la izquierda, pero diferenciado, ¿no? Con nuevas características. Una de ellas es la ruptura de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevos liderazgos. Desde luego creo que Petro es uno de los intelectuales más destacados que a su vez también ahora es jefe de Estado. Entonces hay que seguir con mucho cuidado sus pronunciamientos en cuestiones de medio ambiente, de política, de relaciones civiles militares. Y Boric también es representante de una nueva generación emergente, que además en ambos países hay extraordinarias capacidades intelectuales para promover una verdadera democratización, ¿no? Porque realmente un sistema democrático en donde todos votan para que siempre gane la derecha, pues podríamos ponerlo un poco en duda. En realidad, creo que un sistema democrático consiste en que todos los partidos tengan oportunidades razonables de ganar, ¿no? Y en este sentido, esto sí puede ser visto como un avance de la región, ¿no? Que los votos cuentan y eso es importante. También vienen estos nuevos procesos de movilizaciones de sectores afectados por la política neoliberal, por la precarización de la vida, del trabajo, de la educación. Sin embargo, estas nuevas izquierdas creo que sí tienen posturas diferenciadas, ¿no? Y se vio claramente en los discursos ante la ONU de Petro, por un lado, que tiene una postura más conciliadora. Creo que un buen sello de él desde el inicio de su gestión es que llamó mucho a la reconciliación. Y en el caso de Boric, pues una condena inequívoca a la intervención de Rusia a Ucrania, ¿no? Además, creo que es importante el triunfo de estos, digamos, representantes de sectores medios, por lo que había enfrente, ¿no? Que eran las derechas radicales de Kast y de Rodolfo Hernández, que realmente sí ponen el acento en una crisis muy grave de las derechas que más, en lugar de irse adaptando a los nuevos tiempos, parece que se han ido radicalizando. Y la presencia de temas emergentes como el agua, el extractivismo, o sea, creo que ambos ponen el acento en la problemática ambiental. Sobre Petro, ya últimos 3 pinceladas rapidísimos. Creo que hay que seguir mucho en México esta convocatoria que ha hecho Petro hacia plantear o replantear la política de drogas, y donde él claramente ha dicho que México es un aliado estratégico. Entonces creo
que hay que tomar la palabra y desde luego reavivar ese debate acá que quedó dormido desde hace rato, ¿no? Y en el caso de Boric, pues el reto es reencauzar la razonable idea de abrir una nueva etapa constitucional, pero creo que una fortaleza del movimiento que él representa es este reconocimiento a la diversidad social. Yo nada más tenía una pregunta para ambos, que es cómo valoran la relación con las Fuerzas Armadas de estos nuevos gobiernos y el papel que están teniendo los medios de comunicación, que más bien parece que han tomado partido en vez de cumplir su responsabilidad de informar. Y por último, recomendar un texto muy grande, pero que es resultado de décadas de trabajo, que es el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, que fue una iniciativa que, por cierto, encabezó un sacerdote jesuita, Francisco de Rú, que ahorita voy a poner el enlace, porque creo que si en algún lugar hay que ver con atención la reconstrucción y el proceso de paz y todos los procesos de memoria, es Colombia. Muchas gracias y felicidades. Sí, sí se te Sí, escuchó. todo Ok, bien. ok. Estábamos viendo para dar paso a las preguntas. Estábamos platicando también con Larissa para ver, hay algunas preguntas en el chat que podríamos desahogar, quizás empezando con las de Otón y luego dejar la palabra a quien quiera intervenir. Y hay una de Adriana, antes de lo de Ucrania, que está aquí. Había una, no sé si Larissa quieras recuperarla o la recupero yo. Habían escrito una pregunta acá en azul para leerla nuevamente o que Adriana, si está conectada, pueda plantearla, o sea, decirla directamente. Y están estas dos que pusiste, medios de comunicación y Fuerzas Armadas, en los dos, la relación, ¿no? La Los dos estoy gobiernos. buscando. Es que era una sobre a qué se refiere la doctora Olivares con derecha e izquierda. Algo así decía. Denme un segundo y la localizo. Ya la encontré, ya la encontré. Ah, ok, listo. Dice, quisiera dejar una pregunta para la doctora Olivares. Si puede ser más específica cuando habla de derecha, izquierda, centro izquierda y centro derecha en Chile. Por otra parte, ¿cuál es la legitimidad social de Boric, ya que su militancia es estudiantil? Muchas gracias. Ok. Sí, creo que tal vez no clarifiqué mucho este asunto, pero para comprender el espectro político en Chile, creo que podríamos dividirlo en 4 segmentos, por decirlo así. Una izquierda mucho más a la izquierda, valga la redundancia, que estos partidos que se reconocen de centro izquierda, como es el caso de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que son probablemente los partidos más representativos de este sector. Y en la derecha también podríamos situar a 2 conglomerados, que es una derecha más radical, que precisamente hacía referencia a Otón, que es un elemento sumamente importante porque en muchos sentidos la izquierda que representa Boric está hoy en el gobierno producto de esta derecha radical, ¿cierto? Y de cómo la centro derecha, que son estos partidos que estuvieron en el gobierno, en el caso del gobierno de Sebastián Piñera, que son partidos, podríamos decir, un poco más hacia la izquierda dentro del espectro político, que no supieron capitalizar ese momento en el que estuvieron en el poder y que se metieron por la derecha más radical, más extrema, otros partidos que están tensionando mucho más la discusión política y que son sumamente relevantes para entender también, entre otras cosas, lo que sucedió con el proceso constitucional, ¿cierto? Y cómo esta crítica dura a todas estas, por ejemplo, la cuestión de los derechos sociales, de la plurinacionalidad y de todos estos elementos que fueron sobre todo cuestionados mucho más por esta derecha más radical que por una centro derecha más moderada, ¿cierto? Más tendiente al diálogo con los partidos de izquierda, cosa que no sucede con esta otra derecha más radical. Entonces, si pudiéramos hacer como esta definición esquemática, aunque por cierto
con muchos matices. En la realidad podríamos hablar de esta derecha más radical, de una derecha más democrática, de una centroizquierda y de una izquierda que, bueno, los de extrema derecha también la denominan como extrema izquierda, ¿cierto? Que es donde están los partidos comunistas y los del Frente Popular. Respecto a la pregunta de cuál es la legitimidad social de Boric, como candidato a la presidencia, mucha de su legitimidad social vino, por una parte, del no querer que llegara la extrema derecha al poder, ¿cierto? Por una parte. Pero por otra, y por su trayectoria política como líder estudiantil, tiene una base ciudadana que lo apoya desde la juventud, desde las diversidades, ¿cierto? Las mujeres también son parte de esta, que otorgan esta legitimidad social al gobierno. El gobierno desde la campaña y desde el día 1 en que se instala, se autodenomina como un gobierno feminista. Y esto se podría haber quedado en el discurso, ¿cierto? No obstante, se han tomado una serie de medidas que han hecho que las mujeres sigan todavía como votantes, y también se puede percibir en las redes sociales y en encuentros políticos, muy firmes con el gobierno precisamente por este tipo de medidas. Yo les comentaba una muy particular que tiene que ver con esta ley de el pago efectivo de pensiones de alimentos, que con la cuestión de la pandemia, como que era un secreto a voces, ¿cierto? Esto de que habían muchas mujeres criando solas, pero no solas sola con su hijo físicamente, sino que también sin los recursos económicos de parte de los padres, ¿cierto? En esa medida, este tipo de políticas ha sido muy bien recibida por estos sectores que apoyan desde la base social, sobre todo las mujeres, al presidente. Y por supuesto la juventud y las diversidades, por cierto, son parte de esta legitimidad social, que no vienen marcadas por la figura individual del presidente, sino por todo un movimiento social que devino en partidos políticos, que tiene una trayectoria de mínimo 20 años en el país, ¿cierto? También quería hacer referencia a, me parecieron muy interesantes las intervenciones tanto de Fabricio como de Otón. Son muy iluminadoras en el sentido de que, claro, te llevan a pensar otros elementos que a lo mejor, bueno, por el tiempo, pero también porque uno está como muy enfocado en un tema, se pierden, ¿cierto? Que es esta cuestión de la dimensión más internacional de estas izquierdas, que en el discurso se reconocen como latinoamericanistas, ¿cierto? O sea, Boris dijo en su discurso, vamos a recuperar esta parte latinoamericana de Chile, que por mucho tiempo, con esta imposición de un modelo neoliberal, estuvo mirando a otras partes, ¿cierto? A Estados Unidos, a Europa más occidental, y como que se negaba, ¿cierto? Esta raíz latinoamericana. Unos días antes del estallido social, Piñera llegó a decir que Chile era un oasis, ¿cierto? Dentro de Latinoamérica. Como que prácticamente no tenía nada que ver lo latinoamericano con lo que estaba sucediendo en Chile, que era una economía pujante, prácticamente un país muy cercano del primer mundo, etcétera. Que reniega en muchos sentidos de esta raíz latinoamericana. Entonces se está buscando esta conexión, pero también yo veo, por ejemplo, no sé, lo que ha sucedido en este caso en el encuentro que está acaeciendo en Nueva York, que Boric, por ejemplo, para temas medioambientales o para hablar de bloques, ¿cierto?, en la región, lo veo mucho más cercano, por ejemplo, con un Justin Trudeau que con Gustavo Petro, ¿cierto? Como mirando a otros horizontes también. Entonces, ¿en qué medida se está queriendo conformar un bloque propiamente latinoamericano? Todavía no se vislumbra, ¿cierto? Por cierto que hay una conexión muy relevante con el gobierno de Petro, pero en materia concreta todavía no hay ninguna cuestión que uno pueda decir, mira, aquí está propiamente esta cosa de los latinoamericanos, ¿cierto? También los cuestionamientos frontales que
que Boric ha hecho a Rusia, a Venezuela. Recientemente hubo una polémica porque no aceptó las credenciales del embajador de Israel, ¿cierto? Producto de, comillas, la sensibilidad política que produjo en el gobierno la muerte de un joven de palestino, ¿cierto? Entonces, y conectándolo un poquito con la cuestión de la prensa, este tipo de situaciones en las que Boric se posiciona mucho más desde la confrontación, ¿cierto? Del cuestionamiento, versus Petro, que no va tanto a la condena, sino más bien a la conciliación, ha hecho que la prensa, hace poco salió una columna de un destacado periodista, lo trate de un amateur, ¿cierto? Más que de un político, que sus comportamientos parecen más los de alguien que está actuando desde el activismo que desde su lugar como jefe de Estado, ¿cierto? Ese tipo de cuestionamientos también no proviene, es como más transversal, ¿cierto? Porque cabe destacar que este periodista que hace esta columna, Daniel Matamala, se posiciona, podríamos decir, más desde los sectores de la izquierda, desde el periodismo, ¿cierto? Él trabaja en CNN, etc. Pero de igual manera lo cuestionan en este tipo de medidas, ¿cierto? Por ejemplo, no aceptar a un embajador. El periodista decía, es que con eso no salvó ninguna otra vida en Gaza, pero deja a Chile en una posición incómoda, y no como un país aliado sólido, ¿cierto? Sino como muy amateur ante la opinión internacional. O el hablar de Venezuela, ¿cierto? Siempre desde la condena, a diferencia de lo que está haciendo Petro, que está intentando a lo mejor volver a retomar estas relaciones diplomáticas. Acá hay mucha condena y mucha mirada todavía a otros referentes que no son propiamente latinoamericanos ni menos sudamericanos, ¿cierto? A diferencia de lo que se ve un poquito con Petro, pero todavía no materializado en nada concreto. Y sobre las Fuerzas Armadas, que también fue algo que se mencionó, para ya ir cerrando esta parte, creo que, por ejemplo, ahora el 19 de septiembre fue aquí en Chile el Día de las Glorias del Ejército, ¿cierto? Y se quiso mostrar a través de la prensa al jefe del ejército como un hombre que estaba desafiando con la mirada a Boric. Hay una foto así como muy que se publicó en varios medios, ¿cierto? Están intentando generar esta sensación del presidente como un inexperto, como un joven, ¿cierto? Que se deja llevar por sus instintos, por sus sentimientos, ¿cierto? Y no como un estadista con experiencia. Entonces están apelando mucho a esta cuestión de la experiencia, o más bien de la falta de experiencia del presidente, y mostraban esta imagen del presidente autorizando, ¿cierto?, al militar que iba a dar inicio a este desfile, ¿cierto?, de las glorias del ejército, a él como, la foto es muy simbólica, no, me lo hubiera puesto, pero no se me ocurrió. Boric como como en la estatura más baja, ¿cierto? El otro puesto más alto, con una cara seria, como desafiante, y el otro como con una carita así. Entonces se está creando esta idea de que las Fuerzas Armadas podrían, y ustedes comprenderán que eso es una sensibilidad fuerte en Chile, que estén contraponiendo en la prensa a los militares al poder político, ¿cierto? Y después de eso Boric pone un tuit en el que dice, como muy contento por las glorias del ejército, muy impecable el desfile, ¿cierto? En el que demuestran su subordinación al poder político, ¿cierto? Que es una cuestión que es constitucional y que todos lo sabemos, pero que tiene esa idea, ¿cierto? De mostrar como que sí realmente se está intentando generar una tensión con las Fuerzas Armadas y de orden, a propósito de otros conflictos relevantes en el país, como es el caso de la Araucanía, o como lo que está sucediendo en el norte, por ejemplo, con toda esta oleada de migración por pasos no habilitados, ¿cierto? Que son precisamente, se está mostrando como las Fuerzas Armadas las que están conteniendo esto porque políticamente no se está consiguiendo, ¿cierto? Entonces todo como una amalgama de cuestiones que están sucediendo en este momento en el que se está mostrando y apelando mucho a la experiencia política del presidente
desde los medios y también en sus relaciones con las Fuerzas Armadas, como para más o menos aludir a las preguntas que aparecían acá. Ahora, si el doctor Juan Camilo Riobo pudiera contestar las preguntas que se hicieron hace unos momentos. Gracias, doctora Olivares. No, bien, muy interesante las respuestas. Mira, yo voy a partir con algo. Yo creo que Petro y Boric son dos románticos, dos románticos, son gente que lee poesía, comenzando por ahí. Es gente que uno está conectado generacionalmente por todas estas luchas estudiantiles, y otro también llegó por este romanticismo y por esta cultura guerrillera. Entonces me parece que ¿qué se puede esperar de dos románticos? Yo creería que se puede esperar muchas decisiones como tomadas en el calor también, como esta cosa muy pasional, que es como muy típico de este tipo de líderes. Mira, y yo lo haría también una contrapregunta. Esto ya abre otro tema. ¿Hasta dónde el presidencialismo en la actualidad realmente tiene la profundidad que tiene, o lo tenía hace un par de décadas anteriores? Yo pienso que la figura del presidente hace rato perdió, por ejemplo, criterios institucionales, lo pondría así. Perdió reconocimiento, por ejemplo, a nivel institucional al interior de los países. Sigue siendo importante como figura internacional, pero yo creo que ahorita hay una crisis del presidencialismo bien interesante que hay que analizar. Entonces, yo creo que este Petro, sobre todo este Petro que ganó, este Petro, ya después de haber leído mucha literatura y haber recorrido como todo un camino bien interesante, es un Petro mucho más mesurado, pero aquí viene una de sus grandes críticas, y es que hay veces Petro también le entra este espíritu de que él, en Colombia le decimos carro loco, que él tiene su idea y hay veces no te escucha al colaborador o al guía o a la persona que te esté dando el apoyo. Entonces, yo a Petro lo veo como un líder, como se mostró en el discurso de la ONU. Yo creo que él va a ser como una tendencia de este ser latinoamericano. Creo que va a ser la vuelta de nuevo, esta escenificación del ser latinoamericano, pero ya no más como algo exótico, como, sí, los latinoamericanos, mira, qué curiosos, su pasado, los conquistados. Yo creo que Petro, esta versión de Petro y sobre todo esta idea latinoamericana, es que nosotros podemos ofrecer soluciones. Nosotros podemos hacer ciencia, por ejemplo. Nosotros podemos hacer modelos económicos para países, por ejemplo, de Europa. Entonces yo pienso que eso es ese es el Petro. Y Otón decía algo, ¿cuál va a ser nuestro papel en la guerra contra el narcotráfico? Que es algo que nos atañe a todos, porque, por ejemplo, nuestro modelo de seguridad, que es el de la securitización y seguridad privada, es el que se está llevando ahorita en la Araucanía, en Chile. Entonces, cuando tú ves noticias relacionadas con la Araucanía, es lo mismo que pasaba con las FARC en Colombia en ciertas zonas, ¿no? Es casi es una copia textual, ¿no? Entonces me parece que esta idea latinoamericana es bien importante, y yo veo a Petro como un referente de esto. Yo creo que Boric ha sido atacado por la prensa especialmente, y ha sido atacado por los medios de comunicación, y se le ha visto como un aprendiz, y me parece que se está haciendo un poco injusto, porque socialmente creo yo que el contexto y los contextos de nuestros países demandaban este tipo de políticos también en escena, porque se había desaparecido o vivimos en la etapa del político empresario, del político que hacía ligado más a temas políticos, pero estos dos líderes
son hechos de otro material. Yo siempre lo digo, ¿no? Estos son dos románticos, o sea, estos son dos poetas y creo que eso necesitaba, por decirlo así, el espectro político latinoamericano. Necesitaba dos personas que dieran impulso y la gente también lo quería. Y yo creo que yo sería muy cuidadoso, por ejemplo, de decir que la izquierda, así que la centroizquierda, yo creo que la gente hace rato quiere un modelo. Yo creo que la gente quiere un modelo más moderno, en un sentido como más filosófico de la política. Y la gente quiere vivir tranquila y quiere tener accesos y quiere tener movilidad social. Y esto va a sonar supremamente antipolítico, pero no sé si esto se pueda clasificar como una cosa de izquierdas o de derechas, ¿no? Me parece que hay un modelos europeos y experiencias europeas que han salido de ese presidencialismo y han avanzado hacia sociedades más igualitarias, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido ambas presidencias buscan eso, ¿no? Buscan eso con los recursos que tienen, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tú tienes a los medios de comunicación, en tu caso, como lo tuvo Piñera en su momento, a como lo tiene Boric ahora, ¿no? Que es prácticamente el aprendiz, es joven. Entonces, creo que ahí hay que hacer una diferenciación, ¿no? No es el mismo Petro que se presentaba como oponente del uribismo tradicional y el oponente del paramilitarismo y las mafias, al Petro de ahora, que es un Petro mucho más, iba a decir la palabra maduro, pero puede que genere alguna dificultad, pero es un Petro, digámoslo, con mucho más experiencia de vida, con mucho más kilometraje, y yo lo veo mucho más sensato, en este asunto político de pactar y negociar, con que a veces uno no quiere sentarse a pactar y negociar, pero tiene que hacerlo, ¿no? Porque no es finalmente un líder político. Yo creo que yo admiro mucho el primer Lula, creo que el Lula da Silva, cuando ganó por primera vez, en Colombia se vio que el problema no era, no sé, no era que los latinoamericanos éramos como algo biológico, ¿no? Como, no, esta gente no puede. Yo pienso que el primer Lula abrió las puertas de todo este tipo de gobiernos, ¿no? Sobre todo en la actualidad, ¿no? Ese primer Lula logró desarrollar, y en Colombia era visto el modelo como efectivo, como un tipo que estaba superando estas brechas de analfabetismo. Había una construcción también de infraestructura importante en Brasil, y como que en ese momento yo creo que hay como un cambio de chip, de paradigma, sobre todo, que era como gobiernos de izquierda, derecha. Yo creo que esto fue como el punto de entrada. Después llegó este giro que también es parte de la dinámica política, ¿no? Todos sabemos que después de la Revolución Francesa vino Napoleón, entonces no hay de esperarse también que en nuevos ciclos surjan expresiones mucho más de violencia o mucho más represivas. Yo creo que no sorprendería, por ejemplo, en el caso de Chile o Colombia, pudiera pasar después, porque es parte de la política, y la política es siempre un terreno muy móvil, ¿no? Yo veo a Petro, para centrarme un poco en las preguntas de Otón, Petro se ha acercado mucho a figuras militares de bajo rango. Ese ha sido como una de sus prédicas y de sus estrategias. Él dejó de estar con estos grandes generales de la República y él se centró con el pequeño, y creo que su discurso le quiere llegar como al soldado profesional, y él le quiere llegar al policía de la ciudad. No quiere, con estos grandes generales, hacer la conexión. Yo lo veo a él muy cercano, por ejemplo, a suboficiales, sus discursos con suboficiales, y fue una de sus primeras medidas de gobierno, fue reunirse con suboficiales de ambos cuerpos. Entonces me parece que esa puede ser otra estrategia bien interesante que pueda adoptar, ¿no? Y te puedes salvar un poquito del golpe militar, diría uno, ¿no? Pero quién sabe. Entonces, eso me llamó mucho la atención en este cambio, en este Petro con más experiencia. Él comenzó a tejer redes con este tipo de oficiales y de suboficiales, que creo que puede ser bien interesante. Y creo que desde ahí es que se va, por ejemplo, a replantear un tema que les interesa mucho en México, y es qué vamos a hacer con el narcotráfico. ¿Cómo vamos a hacer?
porque pues sí, se habla de que hay procesos de restitución de cultivos, pero es que para cultivar coca no es lo mismo que cultivar café, cultivar coca da más plata. Entonces, hay que ofrecer otro tipo de soluciones que no sean solamente reemplazar cultivos por otros, porque eso no ha funcionado. O militarizar y reprimir a la población civil que cultiva. Entonces yo pienso que eso es mucho más profundo, pero hay, por ejemplo, una intención discursiva con lo que hizo Petro en la ONU, demostrar que se puede y que se van a tomar medidas sobre esto. Su relación con los medios, yo creo que los medios hace rato ya tiraron tiraron su red, ¿no? Se mostraron contrarios a la presidencia y contrarios al mandato popular. Y creo yo que ahí la contraparte serían como las redes sociales, que es donde se apoya mucho, mucho Gustavo Petro, y como dice por ahí, las benditas redes, como decía AMLO. Entonces creo que esa ha sido como una alternativa frente a ese modelo tradicional de comunicación que también se ha fragmentado, ¿no? Entonces ya la prensa perdió casi todo su papel como una fuente verídica, ¿no? O como una fuente de opinión. Hay que mirar qué genera opinión hoy. Y lo que genera opinión hoy es Twitter, por ejemplo. Entonces yo pienso que los medios van a seguir jugando a lo mismo. No hay medida, por ejemplo, en Colombia que no se critique por parte de los medios tradicionales. Alguien preguntaba dos temas también que son muy neurálgicos, que es el asunto de las relaciones con Venezuela. Y yo pienso que, contrario a cómo se ha llevado esa política de, digámoslo, para frenar, ¿no? Porque siempre pensamos en frenar el éxodo, tomando medidas desde nuestros países. Yo creo que Petro quiere hacer lo contrario. Petro quiere apoyar al gobierno de Venezuela para que estos antiguos, para que estos venezolanos que ya emigraron regresen. Y entonces creo que eso es, a mí sí me parece esto una idea que puede ser bastante interesante, ¿no? Ya no es solamente regularizar o habilitar zonas o no, vengan acá, sino que darle apoyo al gobierno de Venezuela para que ellos puedan desarrollar su economía, abrir sus fronteras también, porque no nos digamos mentiras, los venezolanos no son migrantes, los colombianos llevamos migrando desde los años 80. Yo, por ejemplo, yo migro por gusto, ¿no? Pero Venezuela no es un país de migrantes. Nosotros, al contrario, el colombiano migraba a Venezuela. Entonces, me parece que hay que ofrecerle las garantías al gobierno de Maduro también, y hay que entregarle también herramientas para que él pueda volver a levantar el país y solucionar ese problema. No es como se lo planteó Piñera aquí en Chile, que fue como no vengan todos, ¿sí? Vengan todos, pero ¿vengan a qué? ¿Bajo qué condiciones? Entonces me parece que ahí lo que hay que hacer es lo que Petro ha propuesto estos días, y es acercarse al gobierno de Maduro y tejer puentes que permitan pues frenar este éxodo y dar garantías para que la gente siga viviendo en Venezuela. Lo otro fue la reforma fiscal, que creo que fue otro de los temas aquí bien polémicos, porque fue al principio del gobierno, fue lo primero que se lanzó, fue una reforma fiscal que Petro se lanzó, las bebidas, estas bebidas gaseosas, como las grandes bebidas y productos comestibles de azúcar y azúcares, hacen parte de un conglomerado de empresarios que son muy importantes, que son la familia Sarmiento Angulo. Y ellos son los dueños de todas estas bebidas. Entonces, sobre ellos cayó el impuesto. Entonces, estos productos o esta comida chatarra es la que va a estar bajo la ley del impuesto o el gravamen, el régimen tributario. Y creo que si uno lo mira, en el momento uno decía, no, sí, porque Gustavo Petro quiere que vivamos saludable, mermar un poco el consumo de azúcar en la población, pero si ya uno lo mira más de cerca, yo lo he mirado estos días, lo he analizado, y me parece que él dio un mensaje político fuerte. Le dijo al empresario, le comunicó al empresario como, mira, aquí hay una responsabilidad social que ustedes tienen que comprometerse también. ¿Y cómo lo hacemos? A través del impuesto, que es una forma muy sutil de
impulsar de esto que siempre hablamos, que es el impuesto a los súper ricos, ¿no? Entonces ellos también tienen que tributar para que se puedan hacer las medidas, ¿no? Eso sería, creo que todas las preguntas, ¿no? Sí, yo también creo que lo más interesante será aquí, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el modelo de seguridad? Eso me tiene muy interesado también, porque entiendo el caso mexicano, entiendo que ya tiene redes, lo que pasa con el Tren de Aragua, este grupo de estas redes criminales cada vez más internacionales. Entonces, ya antes eran como facciones o mafias locales, pero ya no tienen cuerpo, están articuladas en diferentes países, eh, los tentáculos del cartel de Sinaloa, Nueva Generación también hay en Colombia, Jalisco Nueva Generación. Entonces, me parece que este va a ser un tema de agendas bien importante. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Pregunto a Otón y a Fabricio si alcanzaremos por lo menos una pregunta del público asistente o si definitivamente creen que ya, sí le damos paso a alguien. Fabricio, ¿quién había levantado la mano? Sí, si hay más preguntas, ahorita es un buen momento, tenemos 10 minutos, podemos utilizar ese tiempo pues, para aprovechar con Valeria y Juan Camilo. No habían levantado la mano, pero pues ahorita si quieren, adelante para abrir un poco más o el debate o las dudas. Porque si realmente ambos contestaron hasta las preguntas del chat, qué bárbaros. Muchas gracias. Fueron muchas. Y si no, tenemos más aquí, pero la idea, tengo un listado, pero bueno, la idea era ver si alguien más bien quiere preguntar, intervenir. Esperamos 30 segundos a ver si... Yo tengo entonces, bueno, no sé si hay acá, pero una breve para Chile. Es decir, no he entendido bien exactamente qué sigue. Hubo un llamado de Boric a los partidos, hubo una reunión después del rechazo que dicen que la Constitución se va a tener que reescribir o reformar porque hay un mandato válido de ese referéndum que dio inicio a la constituyente y todo eso, pero se va a votar y a construir una asamblea nueva con otros criterios que quizás reflejen, me entiendo, más el centro derecha que quedó rezagado en la anterior y que sea un poquito quizás más normalizada sobre el espectro político y así. Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso? Si hay ya un calendario, etapas, es como yo lo estoy interpretando, va a ser más así, pero a lo mejor da pie a que la voten ahora sí que con el sí y no con el no. Te tengo esa pregunta y te dejo la palabra. Sí, bueno, la victoria del rechazo era esperable, ¿cierto? Pero no en esa magnitud. Entonces, esta primera medida que toma el presidente, de hecho, el día 5 de septiembre, es hacer este llamado, ¿cierto?, a los líderes de todos los partidos políticos. Fue bastante hasta tragicómico como en un día se bajaron, se subieron y que vamos, no vamos, sobre todo los partidos triunfantes, ¿cierto? O los que apoyaron la opción triunfante. Como decía recién, esta centro derecha ha sido mucho más proclive al diálogo. Pero, por ejemplo, actualmente hace un par de días que, de hecho, por cierto, el proceso en este momento está, podríamos decir, un poco detenido, porque el país se detiene cuando son las fiestas patrias. Entonces, la última reunión fue la semana pasada, el día jueves, y entonces viernes, el fin de semana, lunes, martes, está totalmente detenido el país, el presidente ahora se encuentra afuera, entonces con mayor razón están estas negociaciones todavía como en stand-by. Pero la derecha más radical está proponiendo hacer nuevamente un plebiscito de entrada para preguntar si la ciudadanía quiere o no una nueva constitución, me imagino aprovechando como el vuelito, ¿cierto?, de los resultados pasados para que gane el rechazo y para que no haya ningún nuevo proceso constituyente.
esa idea no ha tenido la mayoría del respaldo, ¿cierto? Pero hay muchas propuestas sobre la mesa, pero por cierto los que tienen, digamos, el sartén por el mango en este momento son estos partidos de derecha más democrática. Entonces, su propuesta es que la nueva convención no sea tan larga, ¿cierto? Porque eso fue otra cosa, otro de los elementos que fue muy larga, que se gastaron mucho dinero, que eran muchas personas, que había muchos inexpertos, que esto de los independientes hay que repensarlo, porque los independientes realmente no saben escribir una nueva constitución. Hubo varias situaciones que abonaron a eso en verdad, o sea, desde un convencional independiente que votó en una de las sesiones desde la ducha y lo dijo, que fue una cosa que se agarraron mucho la prensa, ¿cierto? Para decir, no, la inexperiencia, ¿cierto? Se está bañando y tiene el celular en altavoz y ahí dijo, sí, yo voto por tal opción. Entonces, ese tipo de situaciones se están tratando como de sacar, por ejemplo, a los independientes. También veremos la cuestión de los escaños reservados para pueblos originarios. Algo transversal ha sido la cuestión de la paridad, ¿cierto? Eso está más difícil sacarlo de la discusión. Pero sí se está abogando mucho más por una comisión de expertos, ¿cierto? Más que por esta asamblea que un poquito como que fue para donde, como muy al calor del estallido y de las demandas, ¿cierto? Tratando de incluir como todos estos puntos de vista en los que, por cierto, la derecha no se sentía representada. Entonces creo que al día de hoy, y como lo decía al cierre de mi presentación, todavía no está asegurado el proceso, ¿cierto? Todavía no hay ningún acuerdo, ni siquiera están los elementos que van a regir en caso de que hubiera, ¿cierto? Una nueva convención. Entonces yo creo que las próximas semanas son claves para esto. Pero sí hay muchos elementos que no están acordados, ¿cierto? Yo creo que la paridad podría ser uno de ellos, que sí es más transversal y que no haya este plebiscito de entrada para ver si sí o si no, sino como continuarlo, pero todavía no se sabe bien bajo qué condiciones, está como en un veremos. Yo creo que a fines de mes, principios de octubre, a lo mejor ya podría estar más claro el asunto, sobre todo porque muchos de los partidos de derecha no quieren negociar con el gobierno, quieren hacerlo en el Parlamento, donde son mayoría, por cierto. Entonces están sacando al presidente, al gabinete, al gobierno de la discusión, precisamente porque lo acusan de haber dejado de gobernar en estos meses de campaña y haberse dedicado en exclusivo a la campaña por el apruebo, y entonces por la prensa es como, dedíquense a gobernar. Nosotros vamos a ver en el Parlamento cómo sigue el proceso, ustedes no son parte, porque además ustedes no tienen respaldo, ¿cierto? Ustedes no representan el 38%, entonces la ciudadanía no quiere que ustedes estén dentro de la discusión. Creo que ahí no estamos en un punto muerto, pero tampoco han habido grandes avances desde el plebiscito a la fecha respecto a de si se va a hacer o no esta convención y bajo qué condiciones. Lo más probable es que sí, y que a lo mejor sea mixta y una comisión de expertos y elegidos, pero de los partidos, no tanto independientes. Creo que por ahí podría ir la cosa. Muchas gracias. Creo que ahora sí falta muy poquito tiempo. No sé si, Larisa, quieras dar tu un cierre. En realidad, creo que poco puedo agregar para tan importantes participaciones, tanto del doctor Juan Camilo, Valeria, Otón y tú mismo. Más bien me gustaría terminar desde una manera un poco pragmática, porque pues para las personas que nos están escuchando hemos estado chateando mucho y quizá no se ha compartido completamente la información de que este video se va a compartir en la página de Facebook de Biblioteca Ibero León, también en tu canal de YouTube, Fabricio, que hacemos de una vez el comercial, Fabricio Loris Omez. Por supuesto, los compañeros de biblioteca por el chat, para los que estamos en esta sesión presentes, nos están pidiendo llenar una forma, si nos hacen ese favor, y compartir el correo electrónico para el registro de la sesión.
Creo que en todo Pues- caso, más bien sería pues despedir, agradecer a la doctora Olivares, al doctor Riobó por el tiempo, la dedicación y por supuesto pues la presentación como tal que nos han dado a todos y a todas. Y por supuesto también a ti, a Otón, por también estar presidiendo esta interesante exposición. No sé qué más quieran agregar, ya sea tú, Fabricio, u Otón. No, nomás agradecerles, estuvo muy interesante, hemos ocupado las 2 horas y daría para más, la verdad, pero nos reservamos estar en contacto para otras sesiones sobre sus temas, ¿no? También de investigación y cualquier cosa. Y muchísimas gracias. También les vamos a mandar, digo, las constancias de participación a la y el ponente, y también a nuestros moderadores. Y listo, nomás mandarles el abrazo desde acá. No sé si Tom quieras también dar la despedida. Escriban acá sus correos si pueden para permitir a la biblioteca tomar registro. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que se vuelva a repetir. Gracias, adiós. Hasta luego. Gracias. Dios.